Mi suegra abofeteó a mi hija de 3 años porque se negó a traerle un vaso de agua, pero yo le reconfiguré su cara y también su vida. Nunca pensé que sería la persona desahogándose sobre su suegra, pero aquí estamos, dándoles un poco de amor, entre comillas. Es más fácil compartir mis pensamientos aquí, que gritarle a una almohada como he estado haciendo estas últimas semanas. Soy una mujer de 31 años casada con mi esposo de 33 desde hace 7 años. Tenemos 2 hijos, una hija de 3 años y un bebé de 6 meses. Mi suegra siempre ha sido, digamos, no sé cómo ponerlo en una sola palabra, ya sé, una idiota. Cree que los niños deben respetar a los mayores sin cuestionar. A menudo bromea con que en su época los niños no decían nada, saltaban a servir a los adultos. En su época las personas salían fuera de la casa a hacer sus necesidades, y yo no la veo a las 3 de la mañana buscando una letrina cuando tiene una emergencia. Todo esto pasó en su casa, en la cena del domingo. Y como pueden leer, todavía sigo enojada con ella. No era una simple reunión con ellos solos, sino que una reunión familiar completa con primos, tíos, tías y caos por todas partes. En un momento, mi suegra le pidió a mi hija que le trajera un vaso de agua. Mi hija, siendo una niña pequeña, la ignoró y volvió a apilar bloques en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegra fue hasta ella, la agarró del brazo y le dio una bofetada en la mejilla diciendo que cuando ella le habla debe obedecer. Para que no queden dudas, lo repito, mi hija tiene 3 años. Aunque hubiera traído un vaso de agua para mi suegra, probablemente hubiera derramado la mitad de todas formas. No es una niña de 10 años a la que le pides un favor. Tomé a mi hija y le revisé la mejilla. Estaba roja, pero no tanto como mi cara por la furia. Me giré hacia mi suegra. Ni siquiera recuerdo todo lo que dije, fue un borrón de ira. Pero luego de darle una bofetada a ella, que sonó bastante fuerte y creo que acomodó algo dentro de ella, el punto principal de mi discurso fue: no vuelvas a ponerle una mano encima a mis hijos, ni una vez, nunca más. Si lo haces, no los volverás a ver. Mi suegra no se veía arrepentida, se veía ofendida, como si yo hubiera hecho algo malo. Dijo que estaba criando a una malcriada que necesitaba aprender respeto. Respondí que si quería respeto, yo le podía dar respeto acomodando la cara más fuerte. Y fue cuando salió corriendo en lágrimas, gritando que yo la había irrespetado en su propia casa. Para el día siguiente, mi teléfono estaba explotando con mensajes de mi cuñada y mi cuñado, quienes no habían ido. Al parecer, mi suegra llamó a todos llorando, diciendo que yo le grité y le insulté porque le pidió ayuda a mi hija. Omitió la parte en la que golpeó a una niña pequeña, también la parte en la que golpeé a una vieja narcisista pequeña, ego quizás. Cuando intenté explicar lo que realmente pasó, no me creyó. Mi cuñada dijo que yo estaba retorciendo las cosas para hacer quedar mal a mi suegra, que era demasiado blanda para disciplinar a mi hija. Sin embargo, a la hora de disciplinar a mi suegra, lo único blando fue su mejilla. Y la guinda del pastel, mi esposo, el hombre que se quedó congelado mientras su madre golpeaba a nuestra hija, me dijo que había exagerado. Dijo que su mamá era chapada a la antigua y que ella no la golpeó fuerte. Lo cual es mentira, porque se pudo escuchar el golpe. Luego me acusó de no considerar su cultura. Su familia viene de un trasfondo donde la disciplina estricta es común. De hecho, dijo que yo estaba siendo una racista, una intolerante y una insensible por no entender las formas de su madre. Me reí en su cara. ¿Racista por no querer que alguien golpee a mi hija? Esa es la colina en la que quiere morir. Lo peor del asunto es que no estoy en contra de la disciplina. Pero no es una adolescente que encuentras fumando cannabis detrás de la escuela, es una niña de 3 años a la que golpeas cuando probablemente ni te ha escuchado. Si vas a repartir disciplina porque te pica la mano, hay más personas a las que le pican también. Ahí fue cuando tracé mi límite. Le dije claramente que mi suegra ya no era bienvenida alrededor de nuestros hijos, punto final. Si él quería verla, podía ir solo y que le ablande a bofetadas esa cara de piedra que tiene, por decirme lo que dijo. Pero mis hijos no estarían cerca de alguien que pensara que abofetear a una niña porque sí está bien. Me acusó de cortar a la familia, le dije que estaba protegiendo a mis hijos, fin de la historia. Mi suegra se volvió nuclear. Gracias a toda esta pelea, me desinvitaron de la fiesta de bienvenida del hijo de mi cuñada. Al parecer mi cuñada se enteró de la bofetada a mi suegra, y piensa que eso no estuvo nada bien, porque es una persona delicada. Es decir, es una mujer que todavía no ha llegado a los 60. Tampoco es una florecilla que nace cada 1000 años en la cima de un monte japonés que muere a las 6 horas y media. No, es una maldita mujer que no ve malo golpear a una niña, pero si alguien hace lo mismo activa los escudos de victimismo. Mi esposo fue sin mí. Y cuando volvió, dijo que todos hablaban de lo controladora que soy, además de violenta. Y sí, también personas que asistieron a la fiesta y vieron lo que sucedió. Mientras tanto, pasé el día en casa con mis hijos, abrazándolos y recordándome por qué estaba haciendo esto. Mi suegra no lo sabe,
y nadie más en la familia tampoco. Ese domingo, cuando estábamos en su casa, tenía mi teléfono grabando. No a propósito. Lo había dejado en la encimera antes mientras grababa un vídeo tierno de mi hija jugando con su hermanito cuando ocurrió la bofetada. El teléfono seguía grabando. Todo está en el audio también. Mi suegra pidiéndole a mi niña que le trajera agua, mi hija ignorando, el sonido de la bofetada, el llanto de mi hija, mi suegra regañando y mi voz explotando. No se lo he dicho a nadie todavía, ni siquiera a mi esposo. Solo lo he guardado, pensando si revelarlo o no. Está mi bofetada en el vídeo también, así que no sé cómo esa parte pueda verse realmente. Si no fuera por eso, es probable que ya hubiera hecho mi propia publicación exponiendo a mi suegra. Pero cuanto más pasa, más creo que ya es hora. Aquí está el asunto. Podría editar esa parte para hacerme quedar bien, pero al mismo tiempo no me arrepiento. No me arrepiento de haberle dado su merecido en el momento, porque no golpeas a mi hija. No la traje al mundo para ser saco de boxeo de nadie. No sé qué creen ustedes. Actualización 1. No planeaba hacer esto tan pronto, pero las cosas escalaron después de mi primer post, y ni siquiera me dejaron terminar de leer los comentarios. Mi suegra redobló, mi esposo redobló, y el resto de la familia actuó como si yo estuviera organizando un golpe contra su reina. Estaba cansada de gritar, y para evitar defenderme con palabras que nadie quería oír, dejé de hablar y dejé que la grabación hablara por mí. Para contexto, la fiesta de bienvenida del bebé de mi cuñada fue un punto de inflexión. Donde mi cuñada ni siquiera me mandó un texto ella misma. Hizo que su prometido le dijera a mi esposo que me dejara en casa. Mi esposo no lo discutió, y aceptó como buen perro adiestrado por su familia que es. Sonrió para las fotos y volvió con una torta de pañales y un plato de sobras para compensarme, como si eso de alguna manera lo arreglara. Le pregunté, muy seria, si le dijo a alguien por qué yo no estaba. Se encogió de hombros y dijo, me pidieron que no sacara el tema para que no haya drama en la fiesta. He leído algunos comentarios sobre mi esposo, no creas que no he pensado en nada de esto. Sé cómo mi marido es también parte de todo este problema. Esa noche, abrí el archivo de vídeo otra vez. Pensé algunos segundos sobre editarlo o no, pero como ya varias personas sabían sobre mi respuesta a mi suegra, del fuego se apaga con fuego, no vi el punto. Además, estaba cansada y quería hacer el mínimo trabajo posible. Simplemente, edité el comienzo y el final, para que se vea todo lo que había pasado ese día, nada de lo previo a la bofetada de mi suegra, y lo envié a mi cuñada. ¿Por qué a ella? Porque no estaba ese día y quería que viera. Otras de las cosas que hice fue subir este vídeo a mis redes sociales. La respuesta de mis redes sociales fue bastante sesgada, porque me siguen familiares míos y amigos. Casi todos estaban de acuerdo de que mi suegra actuó mal, y hasta algunas personas llegaron a decir que me contuve bastante porque ellos hubieran atacado aún más a mi suegra. Ahora, lo importante fue unas horas después, recibí la llamada. No fue de mi suegra, fue de mi cuñada. Su voz temblaba entre furiosa y descolocada. Empezó con, ¿qué demonios te pasa? Dijo que mi grabación y mi publicación había provocado un trauma, y que ahora está llorando en la cama porque estoy tratando de humillarla. Le respondí que solo estaba haciendo lo mismo que ella, contar mi versión de los hechos. La única diferencia es que yo tenía pruebas de lo que sucedió y ella solo se había limitado a contar su versión distorsionada. Si esta mujer, que hablaba de disciplinar con violencia física no podía soportar esto, entonces era una hipócrita. Corto. Cuando mi esposo llegó a casa esa noche, se le veía agotado. Preguntó por qué no le había dicho que estaba grabando. Le dije que no tenía intenciones de compartir esa información con él, porque conocía la verdad y aún así se puso del lado de su madre. Dijo que la había humillado. Respondí que su madre se humilló a sí misma cuando golpeó a una niña de 3 años frente a él y luego se hizo la víctima. Solo se quedó sentado en el sofá con las manos en la cara por algún tiempo, pero después de eso no dijo mucho más. Han pasado unos días desde que salió el vídeo. Al menos mi suegra no ha dicho nada y está en modo colegiala deprimida que no quiere salir de su habitación porque su novio le ha roto el corazón. Mi cuñada se mantiene en su postura de que humillé a su mamá. Lo que sea. En este punto solo me importan mis hijos. En cuanto a mi esposo. En este punto estoy considerando el divorcio, no les voy a mentir. Está completamente en la cuerda floja, y esto se debe a que en lugar de defender a su hija o a mí, está bien con lo que hizo mi suegra. Tiene una pequeña chance de que salvar su matrimonio, pero debe hacer las cosas correctas a partir de ahora. Si no, no me tiembla el pulso en entregarle los papeles. Ya es suficiente con su familia como para también tener que soportar esto en casa. ¿Quieres saber qué es lo peor de todo? Que según mi esposo, su madre nunca lo disciplinó de esta forma. No recuerda una vez que su madre le haya puesto una mano encima. Quizás fue el mejor hijo del mundo y su madre nunca tuvo que disciplinarlo. O tal vez lo disciplinó tanto que ahora no lo recuerda.
Pero me da rabia que ahora quiera disciplinar a mi hija, si es que realmente mi suegra no era así con sus hijos. Ella no tiene derecho a disciplinar los niños de otras personas porque se lamente de no haber golpeado a los suyos cuando pudo. Edición, no sé si lo ha hecho con mi cuñada, yo solo sé lo que mi esposo me ha dicho. Lo cual me cuesta creer, porque si golpeas a una niña solo por eso, creo que con un niño, que suelen ser más traviesos, es muy difícil que no haya ocurrido. Solo hay dos explicaciones aquí, mi esposo miente o mi suegra se quedó con ganas de golpear niños. Actualización 2. Aunque no lo creas, asistimos a la iglesia. Esto es importante para esta actualización. Mi suegra se comporta como si el servicio del domingo fuera una gran gala. Se arregla, da la mano, le dice al pastor cuánto ora por la familia. No suelo ir tan seguido, no soy tan devota, a veces me gusta quedarme en casa un domingo a la mañana sin hacer nada. Pero a veces también me gusta ir y escuchar lo que dice el pastor. No me llamaría a mí misma religiosa, pero sí creyente. No habíamos comenzado la ceremonia cuando mi suegra nos vio y caminó directamente por el pasillo, con lágrimas corriéndole por el rostro, las manos apretadas en el pecho. Luego se volvió hacia la congregación y dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran: mi nuera me ha estado grabando en mi propia casa y difundiendo mentiras sobre mí. Me humilló, puso a mi hijo en mi contra y está destrozando a nuestra familia. Eso llamó la atención del pastor y la gente se giró en los bancos. Mi esposo se puso pálido. Mi hija de 3 años estaba a mi lado y mi bebé medio dormido contra mi pecho. Lo último que quería era darle la satisfacción de una pelea a gritos en la iglesia. El pastor finalmente intentó calmarla, sugiriendo que quizá ese no era el momento ni el lugar. Ella insistió en que merecía respeto y en que los de afuera no entendían su cultura. La mitad de la congregación comparte su trasfondo, todos sabían exactamente a qué se refería. ¿Recuerdan cuando dije que había una pequeña oportunidad para mi esposo? Bueno, esta era justamente esa. Él no dijo nada, y fue el resto de las personas allí, junto al pastor, los que la calmaron y la llevaron a su asiento. Y cuando digo que la calmaron, no es que se pusieron de su lado, sino que le dijeron que ya había hecho suficiente y que mejor se sentaran. Yo no iba a hacer nada o decir nada con mi hijo pequeño en brazos. Pero recibí más ayuda de las personas allí, incluido el pastor, que de mi propio esposo. Más tarde, ese día, comencé a recibir mensajes. Mi suegra debió correr a casa y enviar un mensaje larguísimo sobre cómo yo la ataqué en la iglesia, mientras ella solo suplicaba perdón. Esta vez, sin embargo, fue distinto. Recibí más mensajes del tipo: tu suegra está mintiendo, que de los que me llamaban la mala por atacar a una pobre anciana. De nuevo, esta no es una momia de 150 años, es una mujer en sus 50. Si quisiera podría saltar una valla de 2 metros a la carrera. Solo si dirigiera su enfoque a otra cosa que el drama familiar. Unos días después mi cuñada organizó algo en su casa. Yo no fui, obviamente, pero adivina quién quería ir. Mi esposo con nuestra hija. Casi pierdo el control cuando me dijo que la llevaría. Dije: ¿vas a llevar a nuestra niña a ver a la mujer que la abofeteó? De ninguna manera. Argumentó que la abuela nunca lo haría otra vez ahora que ya sabe. Respondí: no, no sabe nada y tú tampoco. Se fue solo. Luego mi teléfono empezó a vibrar de nuevo. Aparentemente, mi suegra decidió ponerse de pie y anunciar a todas las invitadas que yo le había prohibido ver a sus nietos, y que su hijo estaba atrapado en un matrimonio sin amor con alguien que no respeta a su familia. Alguien lo filmó y se compartió. Para cuando mi esposo llegó a casa, estaba mortificado. Admitió que no sabía que ella llegaría tan lejos. Le dije que esto es exactamente quién es y que solo ahora se da cuenta porque esta vez puso el foco sobre él. Esa noche tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Me volvió a acusar de destrozar a la familia. Le dije directamente: si no puedes poner a tus hijos antes que a tu madre, eres parte del problema. Gritó que lo estaba atrapando entre su esposa y su mamá. Respondí: no, tu mamá te atrapó cuando decidió que controlar a todos era más importante que respetar límites. Ayer, mi suegra se presentó en nuestra casa. Dijo que quería ver a los niños y que traía regalos. Le dije que no y que sus regalos habían causado todo esto. Insistió en que era su abuela, y que yo no podía negarle verlos. Mi esposo salió con su madre y se puso entre nosotras. Pero en lugar de decirle que se fuera, me rogó que la dejara cargar al bebé. Cerré la puerta detrás de él y los dejé a ambos fuera de la casa. Se quedó afuera gritando durante 5 minutos, antes de que su madre se fuera y lo dejara entrar de nuevo. Para este punto ya saben lo que se viene, esa palabra que comienza con di y termina con divorcio. Es completamente insalvable nuestro matrimonio, cuando a mi esposo solo le preocupa su propia madre. Creo que hasta ha comenzado a resentir a nuestra hija, como culpándola de esto. Cosa que no lo dice abiertamente, pero puedo notarlo de la forma en que la trata. Por eso también en el divorcio, voy a pedir la custodia completa de mis hijos.
Creo que en este punto es muy difícil salvar algo de esto. Actualización 3. Por supuesto, mi suegra siempre tiene otra carta que jugar. Es ese foco mal dirigido, porque si se lo propone ya hubiera creado un cohete para viajar a la luna. Y con suerte, se hubiera quedado allí. Esta vez fue un gran gesto, el drama manipulador que le encanta. Y también fue otro momento que me demostró que mi pronto ex esposo ha nacido sin columna vertebral. No es que no lo supiera ya, pero es otra de las tantas muestras que ya he contado aquí. Mi suegra decidió organizar una cena familiar para que busquemos un punto en común que nos permita arreglar todo esto. Envió invitaciones por mensajes a todo el mundo, con todo tipo de lenguaje florido sobre sanar y unirnos por los niños. Incluso incluyó una nota sobre cómo perdonaba a todos los que la habían agraviado. Yo no respondí, mi esposo me rogó que fuera. Esto fue antes de que recibiera los papeles. Dijo que era una oportunidad para dejar atrás las cosas. Le dije que no había nada que dejar atrás, ya que yo no fui quien golpeó a una niña y luego se hizo la víctima. Siguió presionando, afirmando que yo lo estaba obligando a elegir. Le dije que no, que era su madre. Como ya es costumbre, él fue solo. Yo no estaba allí, pero las historias volvieron rápido. Aparentemente, mi suegra convirtió su sala en un escenario completo. Hizo correr la TV para poner algún tipo de vídeo casero de la familia. Se puso de pie y dijo que así son las familias, y que amaría que yo pudiera verlo también. Luego dijo que me aceptaba, que confiaba en que podía trabajar conmigo para que dejara de ser racista. Eso es código para que yo le deje abofetear a mi hija cuando se le dé la gana. Porque hasta ahora, lo único racista es no aceptar sus costumbres de golpear niños ajenos. Seguramente se le debe hacer agua a la boca para hacerlo también con mi hijo. Pasa que es un poco pequeño todavía, y hasta ella tiene límites. O quizás simplemente todavía no ha tenido la excusa perfecta. Luego sacó un álbum de fotos, pasando páginas con fotos de mi esposo de bebé mientras lloraba por cómo lo crió sola y cómo lo único que quería era respeto. Me preguntó si ese álbum tenía fotos de él con su mejilla ardiendo luego de sus muestras de amor. Mi esposo se sentó allí como una estatua, y cuando volvió a casa, trató de decirme lo poderoso que había sido y que quizá deberíamos reconsiderar cortar el contacto. Todavía no estaban los papeles listos, y el plan original era sorprenderlo, pero dije, a la mierda, y se lo conté todo. Perdí un poco el control con todo esto, por eso lo llamé patético. Se sentó frente a una actuación manipuladora mientras su madre se pintaba como la víctima y no mencionó lo que realmente pasó. Trató de argumentar diciendo que yo no entendía lo difícil que era para él, como estaba atrapado entre su madre y yo. Le solté que estaba harta de cuidar a un hombre adulto que no podía defender a su propia hija. Le dije si tanto le preocupaba a su madre, podría mudarse a tiempo completo para estar con ella y cuidarla en todo momento. Que hasta ahora no había hecho demasiado por nosotros, así que no es como si su presencia fuera a ser extrañada. Dijo que no hablaba en serio. Le dije, haz una maleta y estate atento para cuando lleguen los papeles. Se rió al principio, pensando que estaba fanfarroneando, y luego se dio cuenta de que no. Yo estaba temblando, con la cara roja, pero totalmente seria. Al final tomó algunas cosas y finalmente se fue. Pero no porque se lo haya pedido, sino porque estaba ofendido de lo que estaba haciendo, y que me daría cuenta tarde o temprano del gran error que esto significaba. O al menos eso fue hasta que recibió los papeles. Entonces comenzaron los mensajes. La primera tanda fueron algo como, no puedes estar haciendo esto, soy tu esposo y el padre de tus hijos. No respondí. La segunda tanda eran algo como, voy a hacer lo imposible para no pagar pensión alimenticia, porque mi madre tiene razón y es probable que esos hijos no sean míos. Lo siguiente fue venir a casa, a rogarme que lo dejara entrar por los niños. Le dije que los niños estaban bien y que si le preocupaban debería aceptar rápido el divorcio para poder seguir con nuestras vidas. Anoche, los mensajes cambiaron. Se disculpó, ahora veo lo mal que se ve todo, debí haberte defendido, debí haber defendido a nuestra hija, lo siento. Un poco, pero solo un poquito, tarde para esto. Por supuesto, a mi suegra le encanta esto. Lo gira como que eché a su hijo porque no puedo estar cerca de ella. Piensa que ha ganado y pienso dejarle creer esto todo el tiempo que sea necesario. Ni siquiera se da cuenta de que me está dando exactamente lo que necesito, prueba de que mi esposo prefiere destruir su matrimonio a defender a sus hijos. Esas son pruebas para pedir la custodia completa y que él solo obtenga visitas supervisadas. En este momento me importa poco que mi esposo se haya dado cuenta de su error, lo cual es bastante cuestionable. Sé que si cancelara todo, tardaría horas en volver a como era antes. Ni bien le dijera que no me quería divorciar, comenzaría a decirme de ver a su madre, de que ella es buena y todas esas cosas. Estoy tan cansado de él, de su madre, de toda su familia, que lo único que quiero es divorciarme y terminar todo esto. Lo que ha estado calmo es el resto de la familia.
Creo que se han aburrido de todo este drama o con los papeles de divorcio han decidido no meterse más. Un poco de calma, con la casa más tranquila, creo que es un desarrollo interesante en este momento. Actualización 4. Han pasado unas semanas desde que eché a mi esposo, y pensé que era hora de darles la actualización con algunas pequeñas cosas. Mi esposo ha estado intentándolo, eso se lo reconozco. Ha estado proponiendo ir a terapia de parejas, y hasta ha encontrado una terapeuta y pedido una cita con ella. Lo cual hubiera estado bien luego de lo que sucedió en la casa de mi suegra. Ahora no es tarde, es tardísimo. Ya no tengo las fuerzas de sentarme para intentar reparar una relación como esta. No quiero esperar meses o años a que él descubra que su madre es una tóxica y que su relación con ella también lo es. Solo quiero terminar con el divorcio, y seguir con mi vida. En cuanto a mi suegra, no está diciendo nada sobre mí o yo no estoy escuchando lo que dice. No ha vuelto a presentarse en la casa, probablemente porque sabe que no está mi esposo para defenderla. Tampoco tiene mucha presencia en redes sociales. Mi grabación, el numerito en la iglesia, el desastre que es su vida en general, ha contribuido a que no diga demasiado. Me gusta la calma. Pensé que estar sin mi esposo en la casa se sentiría solitario. Y quizá al principio sí un poco, pero a medida que pasan los días, me doy cuenta de que no extraño las peleas constantes. Eso es lo peor para mi esposo, que me dé cuenta de que su falta es mejor que su presencia. Sin embargo, hay algo que me trajo aquí para hacer una actualización, y tiene que ver con mi suegra. Esto no está realmente relacionado conmigo, o en parte sí, no lo sé. Ella está organizando en la iglesia como un club para defender los derechos de las abuelas y madres de la congregación. Esto a pesar de los intentos del pastor de que no hiciera esto. Pero ella dice que él no puede negarle a que usen las instalaciones para sus reuniones, que es una actividad parte de la comunidad y que las acercaría más a Dios. Ella habla en plural, como si hubiera muchas adeptas a su causa, pero hasta lo que sé, no ha podido conseguir las firmas necesarias para montar su club. Supongo que hacer un club en la iglesia para discutir mejores formas de golpear a los nietos no tiene demasiados adeptos. No importa cuántos cupcakes haya, no hay muchas personas intentando unirse a él. Si no consigue las 10 firmas que necesita, no podrá usar los espacios comunes para eso, por eso está llevando su campaña a niveles políticos insospechados. El último domingo, luego de la misa, ella estaba afuera con pines y una tarima subida gritando para que la gente firme. Y según lo que sé, las personas pasaban junto a su lado tapándose la vista para no hacer contacto visual con la loca. No son mis palabras, sino lo que me ha llegado a mí. ¿Y sabes quién estaba parado a su lado, y quién al parecer le había construido y llevado la tarima? Sí, el que está siendo divorciado. No me equivoco al decir que el divorcio es inevitable y que necesito pelear por la custodia completa de mis hijos. Mi esposo está muy ocupado siendo el bebé de su madre como para ser padre de sus propios hijos. Actualización 5. Estoy casi segura de que será mi última actualización, pero temo decir esas palabras porque nunca se sabe cuándo pueden surgir nuevos focos de drama y conflicto familiar que ayude a abrir una vieja historia. Pero si hablamos de divorcio, eso está completamente terminado. Aunque antes, porque sé que a ustedes les importa eso más que mi propio divorcio, hablaré del pequeño proyecto de mi suegra. No, mi suegra, solo consiguió 2 firmas para su club de la golpiza infantil, que es como lo he llamado en el último tiempo. Uno era de su esposo y la otra de ella. Y no solo no ha podido reunir las firmas necesarias para eso, sino que alguien reunió las firmas para poder echarla a ella y mi suegro de la congregación. Podríamos decir que la congregación la divorció a ella, y no sabes cuánto le gustaba ese sitio a mi suegra. Ahora puedo asistir tranquilamente sin mis hijos sin la posibilidad de encontrármela allí. Había estado evitando ir por esa misma razón, pero ahora que está libre de suegras puedo ir sin preocupación alguna. En cuanto al divorcio, todo se ha dividido como corresponde, y la decisión con mi ex esposo fue vender la casa para que nadie tenga que pagar por la parte del otro. Creo que ha sido una buena idea, porque sería muy grande para mí sola, y también lo era para mi ex. Que por el momento sigue viviendo con su madre hasta lo que yo sé. Todavía resta por venderla, y me estoy quedando aquí hasta que suceda. Pero ya estoy en plan de búsqueda de una cosa un poco más pequeña, aunque suficientemente grande para los 3. Tiene que tener 2 habitaciones para cuando mis hijos crezcan y quieran tener su propia privacidad. Ahora tenemos varias habitaciones, pero es un despropósito para solo nosotros 3. Mi ex quiso hasta el último momento que asistiéramos a terapia juntos, pero su último número como jefe de campaña de mi suegra no se ha visto nada bien ante mis ojos. Lo único es que ha sido lo único malo, entre comillas, para mí de parte de mi suegra, porque al menos ella no ha intentado meterse conmigo para no estropear aún más el divorcio de su hijo y la posibilidad de custodia. Y hablando de eso, he solicitado la custodia completa y la he conseguido. Fue mucho más difícil que el divorcio en sí, pero estaba decidida a no dejar que mi esposo vea a nuestros hijos sin supervisión. No sabía cuáles eran las intenciones de mi suegra, pero no iba a dejar que ella se desquite con ellos o algo por el estilo.
Él tiene visitas supervisadas y tiene que pagar pensión alimenticia. Eso sería todo de mi parte. Planeo mantener lejos a esta familia, y mantendré contacto solo con mi ex lo justo y necesario porque aún tenemos hijos en común. Actualización 6. No me agrada hacer necroposting de mi historia, al revivirla luego de casi 4 años sin actualizar nada. Pero es algo relacionado con la familia de mi ex, y quiero escribirlo en algún sitio. Mis hijos y yo estamos bien. Estamos viviendo en una casa más pequeña y mi ex aún continúa con visitas supervisadas. Es algo que podría haber cambiado en estos años, ya que él podría haber solicitado la custodia compartida, pero no se ha interesado mucho en ellos. Digamos que las visitas supervisadas son esporádicas, mostrando el menor interés en verlos. Eso no es lo que me ha traído hasta aquí, sino la llamada de su hermana. Había borrado todos los contactos de mi teléfono de la familia de mi ex, así que no pude distinguir de quién era el número que llamaba. Eso fue lo que me llevó a hablar con mi excuñada. Ya que de otra forma es probable que no hubiera respondido. Para contexto, su bebé es grande ahora. Es el mismo bebé de la fiesta de bienvenida a la que no fui invitada cuando comencé mis publicaciones. Y llamaba porque literalmente mi suegra golpeó a ese bebé, o niño, porque solo tiene 2 años, casi a punto de cumplir 3. O creo que esa es su edad, porque ella estaba todavía embarazada cuando hice mis publicaciones, y solo ha pasado más de 3 años. En esta ocasión la suegra no le pidió un vaso de agua como a mi hija, pero sí le pidió que le mostrara el dibujo que estaba haciendo. Pero él se negó porque todavía no lo había terminado, y no solo se lo quitó, destrozando el papel, sino que cuando comenzó a llorar, le dio una bofetada diciéndole que allí ella es la que manda. Esperaría que a mi excuñada no le molestara esto, porque fue exactamente lo que hizo con mi hija, pero sí lo hizo. La diferencia con mi historia es que la madre escaló mucho más el asunto que conmigo, quizás porque mi excuñada no supo aplicar un correctivo en el momento adecuado. No quiso darme todos los detalles, pero hizo que arrestaran a su madre y hasta obtuvo una orden de restricción contra ella porque no paraba de aparecer en su casa. Incluso lo hizo un día a las 3 de la mañana, porque había tenido una pesadilla con su nieto y quería ver si estaba bien. Ese día creo que fue arrestada, porque se negaba a irse y hasta se resistía a la policía. Por eso terminó en el césped, con sus manos esposadas. De todo esto yo no sabía mucho, porque no es como si mi ex me lo contara. Tampoco tengo tan claro cuál fue su participación durante esto, pero puedo imaginármelo. Con esto mi suegra ha perdido todo su acceso a sus nietos, y me alegra que así fuera. Ya que durante nuestra conversación pudimos hablar de cómo era mi ex suegra con sus hijos cuando crecían. Y según mi excuñada, ella nunca los golpeó. Así que no sé de dónde sale esta nueva idea de querer golpear a sus nietos. Debe ser que mi ex suegra piensa, me he perdido mi oportunidad de maltratar a mis hijos, debo recuperarlo con mis nietos a como de lugar. No sé por qué me ha llamado mi excuñada con esta información, porque cuando le pregunté, y bueno, ¿por qué me llamas?, no supo darme una respuesta coherente. Quizás esperaba que yo estuviera de su lado. Pero a esta persona no le importó demasiado cuando era mi hija, así que no sé qué esperaba de mi parte. Otra mini información, aunque no la pedí, es saber que mi ex ha estado solo todo este tiempo, a pesar de que al parecer quiso volver a tener citas. Pero mi ex suegra ha hecho todo lo posible para impedirlo. Lo más cómico que me ha dicho es que mi ex suegra lo ha golpeado un par de veces. Algo apropiado ya que es su bebé, y a ella le encanta ejercer la violencia con personas que no pueden defenderse. Solo quería escribir esto, no podía guardármelo para mí misma.